Bueno, hablemos entonces de este tema, ¿no? Lo primero que uno tiene que preguntar aparentemente es algo muy sencillo, pero quizás en algunos no lo entienden muy bien. Pero, ¿qué es la pornografía? Sí, pastor, por ahí hay que empezar. Hay que empezar por ahí, por hacer una definición de lo que es esta problemática. Y tengo que empezar por decirle a todas las personas que nos acompañan en esta hora que hablar de pornografía es hablar de un cáncer. Literalmente, cuando un cáncer se da en el cuerpo humano es porque hay unas células cancerígenas que empiezan a generarse y a propagarse y a multiplicarse. Cuando estas células se multiplican estamos hablando de una metástasis. La pornografía es eso en el mundo hoy. Es un cáncer que ataca a la humanidad. Lamentablemente, como usted lo decía hace un momento, es una problemática que no se visibiliza lo suficiente. No se genera la suficiente conciencia con nuestros jóvenes. Incluso los niveles de consumo de pornografía están disparados también en personas adultas. Uno pensaría que esto es solo de niños y jóvenes y la verdad es que no es así. La pornografía está muy masificada y yo quisiera, si usted me lo permite, compartir algunas estadísticas como un preámbulo e introducción a este tema para que nos demos cuenta de cómo es esta situación. Más de 428 millones de páginas pornográficas se pueden encontrar hoy en la internet. 428 millones de páginas pornográficas. Seguramente en este momento que yo estoy diciendo esto hay más, porque a cada momento se están produciendo más páginas. En promedio, la industria pornográfica por segundo genera ganancias de $5.500 por segundo a nivel mundial. Dentro de las palabras más buscadas en el internet está la palabra sexo. 68 millones se calculan de búsquedas pornográficas en la web por día. La edad de mayor consumo se distribuye en dos poblaciones etarias. Por un lado, entre los menores de edad entre los 12 y los 17 años y por otro en los mayores de edad entre los 18 y los 35 años. Es decir, entre los 12 y los 35 años es donde más se acumula el consumo de material pornográfico. El 42.7% de usuarios de internet consumen pornografía. Esto significa, pastor, que estamos hablando casi del 50% de la gente que hace uso de la web. Tremendo. 10 países con más conexiones. Estas cifras quiero aclarar, las proporciona el Instituto de Investigaciones para las Ciencias Humanas, Médicas y Sociales Max Planck de Berlín, Alemania. Esto es una asociación de institutos de investigación en Alemania que desarrollan una investigación muy fuerte con respecto a este y otros temas. Entonces, estas estadísticas las estamos dando de allí. Los 10 países con más conexiones pornográficas son, en su orden de mayor a menor, Bolivia, está Chile, Rumania, Ecuador, Pakistán, Perú, México, Eslovenia, Lituania y lamentablemente en el 10º lugar encontramos a Colombia. Bien, cada segundo 530.754 personas están pasando por un sitio pornográfico. Cada segundo 628.258 usuarios de internet son expuestos a imágenes pornográficas. Cada segundo, 451.372 usuarios de internet están escribiendo términos de adultos en los motores de búsqueda. Cada 39 minutos, pastor, 10 nuevos videos pornográficos se están creando, hablando solo de los Estados Unidos. Cada 39 minutos salen 10 nuevos videos. Las ganancias que produce la industria pornográfica hoy son mayores que empresas como Microsoft, Google, Amazon, eBay, Yahoo, Apple y Netflix juntas.
Entonces estamos hablando de que la pornografía es un monstruo que se ha extendido y podríamos decirlo ha hecho metástasis en el mundo entero, que está atacando absolutamente a todas las edades. Yo, aunque parezca increíble, he tenido en consulta casos de niños de 6 años adictos a la masturbación, niños que han sido expuestos a material pornográfico, y ya vamos a mirar neurológicamente eso que pasa, porque si bien es cierto que nuestra base es la palabra de Dios, tenemos que mirar a nivel científico qué es lo que sucede dentro del cerebro, sí, para que la gente entienda y tenga una conciencia de qué es lo que sucede. Y pastor, con todo respeto, no sabemos qué personas nos están escuchando, pero sí los invitamos a hacer un ejercicio de honestidad consigo mismos. Si usted conoce a alguien o vive este flagelo, a que ponga mucha atención a este tema, porque no es simplemente mirar algo, están pasando muchísimas más cosas de fondo que hoy vamos a analizar. Los países que más producen pornografía son 4 identificados: Estados Unidos, Brasil, los Países Bajos y España. La ganancia neta anual de esta industria pornográfica se calcula en más de 57 billones. Esta es una cifra monstruosa, pastor. Bastante, ¿no? 57 billones. Se ha encontrado que el 90% de los jóvenes entre los 8 y los 16 años accede a pornografía a través de internet y en su casa. Y esto aquí nos da una alerta para todos los padres de familia que le tienen a sus hijos hoy con la facilidad de acceso a la tecnología. Pues es muy normal, pastor, tener en la casa el internet con conexión ilimitada, y además de eso el wifi, ya no es solo por cable. Y con el avance de la tecnología es muy fácil encontrar que los muchachos hoy desde temprana edad tienen sus celulares de alta tecnología. Bien pequeñitos. Sí, señor, a través de los cuales pueden acceder a la internet. Y yo quiero decir algo feo, pastor, si usted me lo permite. Si bien es cierto el desarrollo de la tecnología es una bendición, también puede ser un problema si es mal manejada. Mire, yo le digo a los padres de familia lo siguiente: entregarle a un niño una conexión ilimitada a internet es como ponerlo a jugar ruleta rusa. Para los que no saben qué es la ruleta rusa, es coger un revólver, meterle una bala, meter el tambor y dispararse. Si le tocó la bala, terrible. Si no le tocó, pues de buenas, diríamos. Pero un niño o un adolescente con acceso a internet, sin ningún tipo de restricción, de control, de supervisión, de vigilancia, pues es como entregarle un revólver con una bala. ¿Por qué? Mire, en cualquier momento a usted le puede salir una imagen. Usted está consultando, digamos, una tarea, y en cualquier momento le puede salir una imagen pornográfica, y muchas personas han quedado atrapadas de esas cosas. Y ya sabemos cuántos peligros hay a través de la red, y debemos tener cuidado los padres de familia. Entonces, esta cifra hay que ponerle cuidado, porque el 90% de estos jóvenes entre los 8 y los 16 años accede a la pornografía a través de internet mientras hace tareas. Claro. Entonces, un error que cometen los padres de familia es: yo confío en mi hijo, yo confío en mi hija. Siempre le digo a los padres de familia: mire, sus hijos están hechos del mismo material que nosotros, de carne y hueso. Tenemos hormonas, tenemos neuronas, tenemos necesidades, tenemos curiosidades, etcétera, etcétera. Entonces, este no es un tema que se trate de confianza, este es un tema que se trata de prudencia al entregarle a nuestros hijos una herramienta tan poderosa como es la internet, y que se nos puede salir de control en el momento menos pensado. Esto como un preámbulo a lo que es este tema, y para que la gente tenga una idea de que no estamos hablando de un problema mayor, de menor, sino de un problema mayor. Y lamentablemente, pastor, muchas personas son esclavizadas y azotadas por este tema hoy día. Bueno, miremos un punto muy importante, doctor, que nos hacía de referencia, es precisamente el tema neurológico, ¿no? Es el poder saber qué es lo que ocurre en el ser humano cuando es expuesto a esos contenidos.
cuando observa precisamente ello. ¿Qué es lo que pasa ya en el campo científico en un caballero, en una dama? Porque bueno, la pornografía no solamente afecta a caballeros, se cree más que los caballeros, pero también a las damas. Por supuesto que sí. De hecho, estadísticas y estudios que se tienen han demostrado que el índice en los últimos 3 años de consumo de material pornográfico por parte de las mujeres en todas las edades en algunos momentos ha llegado a ser mucho mayor que el de los hombres. Entonces es una problemática que no es exclusiva solo de hombres. Esta es una problemática que ataca a hombres y a mujeres por igual. Muy bien. Empecemos por decir que el cuerpo humano es el más perfecto laboratorio de química, pastor. El cuerpo humano es una obra maravillosa, lo que Dios hace es perfecto, pero el cuerpo humano tiene unas funciones específicas y también tiene unos límites y muy claros y muy específicos. No importa desde qué punto de vista se mire, ya sea el punto de vista molecular, celular, sistémico, conductual, cognitivo, el sistema nervioso en el cuerpo humano es una máquina maravillosa. El Instituto Max Planck de Berlín, Alemania, hizo un estudio recientemente donde tomaron y analizaron, tomaron una muestra, una población, esto lo hicieron en Alemania, en Berlín, pero esta investigación la están extendiendo a diferentes países porque están haciendo una investigación, podríamos decir, esto es una pandemia, ¿no? Claro. Que nos afecta a todos. Tomaron una población de 6.400 personas, una población muy grande, de hombres y mujeres, y analizaron la actividad cerebral y compararon los hábitos de consumo de pornografía, es decir, de estas 6.400 personas, la mitad consume pornografía y la mitad no consume pornografía. Sí. Hicieron un análisis y encontraron como resultado que las personas que pasaban tiempo viendo pornografía, consumiendo material pornográfico, tenían una reducción en el cuerpo estriado en el cerebro. Yo voy explicando aquí despacito para que a la gente le quede muy claro, son términos netamente neurológicos, pero no nos vamos a asustar, vamos aclarando de qué se trata. El cuerpo estriado es una estructura nerviosa, en términos sencillos, que se encuentra dentro del cerebro, la masa encefálica, y controla 3 cosas. Controla 3 cosas básicamente. La primera es el movimiento, motricidad gruesa y fina. Controla las emociones y la cognición, la capacidad de aprender. Es como el rector de esas 3 funciones. Obviamente intervienen otras estructuras en el sistema nervioso, pero digamos que el cuerpo estriado es como el rector, el director de que todo esté funcionando bien. Entonces, en este estudio se encuentra que el cuerpo estriado o núcleo estriado, también como se le conoce, literalmente tiene una reducción. Eso equivale a decir que las personas que consumen material pornográfico, se ha comprobado que tienden a tener una reducción en la masa gris del cerebro, y esto es muy delicado. ¿Por qué razón? Hay sustancias que al consumirlas, hablando de sustancias químicas literalmente, como por ejemplo el bazuco, uno de los componentes principales del bazuco es el polvo de ladrillo. Cuando la persona consume ese tipo de droga, se produce una artritis, literalmente se produce una reducción general en la masa encefálica. En el caso del consumo de material pornográfico, porque tenemos que decir que estamos hablando de una adicción como una adicción al alcohol, como una adicción a cualquier sustancia química o sustancia psicoafectiva. La pornografía genera los mismos efectos, genera las mismas consecuencias y también produce una degeneración en la masa encefálica. Entonces, se encuentra que las personas que consumen material pornográfico tienden a tener una disminución en el cuerpo estriado, esta estructura nerviosa. El cuerpo estriado se conoce popularmente como el centro del placer. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo estriado es el encargado literalmente de controlar el placer, la capacidad de sentir placer
en el ser humano. Y cuando hablamos de placer no estamos hablando solo de algo sexual. Por ejemplo, cuando usted duerme, usted siente un placer. Es rico dormir. Cuando usted come, usted siente un placer. Cuando usted ve una película, usted siente un placer. Las personas que han sufrido algún tipo de lesión en el cuerpo estriado pierden la capacidad de sentir placer, es decir, de sentir agrado hacia el desarrollo de cualquier actividad. Entonces esa es la función principal del cuerpo estriado, por eso se conoce como el centro del placer. Muy bien, el cerebro funciona a base de neurotransmisores. ¿Un neurotransmisor qué es? Es una sustancia química que las necesitamos absolutamente todos los seres humanos. Sin esas sustancias químicas no podemos vivir. Cabe decir que las produce y las segrega el mismo cerebro de acuerdo a las necesidades y a las actividades que nosotros desarrollemos a diario. Menciono solo 2 de esos neurotransmisores para que la gente tenga una idea. La serotonina es un neurotransmisor, son muchos, y la serotonina se considera comúnmente como la sustancia responsable de mantener el equilibrio en nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, cada día cuando la persona se levanta, el cerebro inicia todas sus actividades y empieza a segregar estas sustancias de una manera matemática. Podríamos decirlo como el sistema de inyección de un motor que inyecta el combustible exacto que necesita el motor para funcionar. El cerebro funciona igual, como una máquina. La serotonina se encarga de regular y mantener en equilibrio el estado de ánimo y la ansiedad. Por eso es que cuando encontramos nosotros personas, por ejemplo, con depresión, son personas que pueden tener un déficit en los niveles de serotonina que está necesitando. Entonces hay que entrar a hacer exámenes de carácter neurológico, etcétera. Hay otro neurotransmisor que se llama la dopamina. La dopamina se conoce como el centro del placer. ¿Por qué? Porque la dopamina es la que regula la capacidad de motivación y deseo en el ser humano. Por ejemplo, cuando usted hace algo que le agrada, el cerebro está segregando dopamina. La dopamina me hace sentir placer. Ese placer hace que yo repita esa actividad que estoy haciendo. Por ejemplo, si a usted le gusta jugar fútbol, o a usted le gusta jugar basquetbol, o a su hijo le gusta jugar algún juego electrónico en el internet, el cerebro está produciendo dopamina. La está segregando. ¿Qué sucede? Al segregar la dopamina, usted está asociando esa actividad a un placer, y eso hace que aumente la frecuencia y el desarrollo de esa actividad determinada. Pero también funciona para producir displacer, es decir, cuando usted desarrolla una actividad desagradable que le produce desagrado, literalmente el cerebro responde segregando dopamina, pero también puede producir displacer, es decir, la persona o se puede alejar o se puede acercar. Y esto es importante que lo entendamos para entender el desarrollo del tema. ¿Por qué razón? La descarga excesiva de esta hormona, de la dopamina, puede producir desórdenes en el comportamiento. Repito, la descarga excesiva. Es decir, nosotros como seres humanos necesitamos dopamina. Es fundamental en el cuerpo humano. Sin embargo, tengo que decirle a los oyentes en este punto que el cerebro no fue diseñado por Dios para ser sobreestimulado. Y en esto tenemos que ser muy claros. El cerebro humano no fue diseñado por Dios para ser sobreestimulado. Lo que estoy diciendo es, el cerebro tiene sus propios recursos neuroquímicos, tiene sus propias estructuras para segregar en los niveles que necesita los neurotransmisores y las cantidades que se necesitan y poder funcionar normalmente a lo largo de la vida. Entonces, cuando yo desarrollo una actividad que literalmente está produciendo una sobreestimulación en el cerebro, lo estoy exponiendo a un exceso de segregación de neurotransmisores que van a modificar la conducta humana. Y eso es lo que pasa
por ejemplo, en el caso de las adicciones químicas, en el consumo de sustancias psicoactivas o depresoras del sistema nervioso, como por ejemplo en el caso del alcohol, o es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de la adicción a la pornografía, que no es una adicción química, sino que es una adicción que se conoce como de comportamiento y de modo, porque la pornografía tiene la capacidad de modificar circuitos de funcionamientos cerebrales dentro de la persona que consume el material pornográfico. Entonces, fíjese, pastor, que el tema no es simplemente mirar una imagen y ya. El tema es más complejo. Y las personas que se exponen al consumo de material pornográfico son personas que literalmente se están abriendo la puerta a una cantidad de problemas bien fuertes y bien complicados. Estamos en estos momentos a través de cielosabiertos.radio.com desarrollando un especial sobre la adicción a la pornografía, ¿no? Y precisamente, doctor, me lleva esto a la siguiente pregunta. Sí. A la siguiente pregunta. Sí, señor. Esto implica, según por ejemplo, dando la misma línea del estudio que nos estaba presentando allí en Alemania, implica esos cambios de comportamiento, pero ¿cómo se empiezan a identificar esos cambios? ¿Qué empieza a ser diferente la persona para, en este caso, mucha atención para los padres, porque se nos hablaba desde los niños generalmente 12 años, bueno, inclusive más pequeños, lógicamente, pero de 12 años en adelante consumen pornografía. Se decía, según las estadísticas, hasta los 34, 35 años, pero también hay que entender que, digamos, son los mayores porcentajes. No quiere decir que una persona de 60 o 70 años no consuma pornografía, correcto, porque hay casos que también lo hacen. Pero ¿cómo empezar a identificar esos comportamientos? Bueno, cuando una persona se expone al consumo de material pornográfico, porque ese es el término correcto, cuando yo miro pornografía me estoy exponiendo al consumo de un material, en este caso es pornográfico, no es químico, es pornográfico. Se producen tres grandes efectos en el cerebro, tres grandes efectos que se han identificado. El primero se conoce como insensibilización. La insensibilización, en otras palabras, es que se pierde plasticidad neuronal, ya que al afectarse el cuerpo estriado, la materia gris se reduce y pierde estímulo a la exposición del placer. Le explico en términos sencillos. La plasticidad neuronal es la capacidad que tienen las neuronas de comunicarse entre sí. A medida que una persona se expone a una sobreestimulación, en este caso a la pornografía, la persona va a requerir más estimulación, estímulos más fuertes cada vez. Y el mismo efecto se produce, por ejemplo, con el consumo de sustancias psicoactivas. Por ejemplo, una persona puede empezar fumando un cigarrillo. Yo no digo que todas las personas que fumen, de pronto hay personas que nos están escuchando que fumen y que entonces van a terminar siendo adictas. No estoy diciendo eso, pero sí es una puerta. Es una puerta abierta para el consumo de otras cosas. Es como cuando una persona consume, por ejemplo, alcohol, se toma una cerveza, mañana se toma una y ya no va a sentir el mismo agrado y el mismo placer. El cerebro, ¿qué le va a decir? Ya necesito dos, hasta que terminamos tomándonos la canasta. Entonces, eso es lo que se conoce como insensibilización, porque la capacidad de sentir placer en el cerebro se va insensibilizando. Y eso hace que la persona vaya buscando cada vez estímulos más fuertes. Y esto puede llevar a la persona a un comportamiento muy fuerte, entonces a desbordarse en diferentes conductas que ya vamos a mirar. El segundo gran efecto es el contrario, se produce una sensibilización, es decir, la persona entre más es expuesta a un estímulo, primero dijimos insensibilización, va requiriendo estímulos más fuertes. Entonces la persona empieza consumiendo lo que se conoce como pornografía blanca. Digámoslo en términos sencillos, es como la pornografía inocente, catalogada desde la psiquiatría como psicología inocente, que no hay pornografía inocente, ¿no? Pero hay un término es como técnico. La mentira blanca, que dice, ¿no? Algo parecido, ¿no? Es como la mentira blanca, pero es un término que se utiliza como para definir, entre comillas, el nivel más inofensivo de la pornografía, ¿sí? El observar una foto, por ejemplo, de una persona desnuda, el observar un video donde hay una relación
entre comillas, dentro de una normalidad. Normalidad me refiero a que hay un hombre y una mujer, por ejemplo. Es diferente a observar una imagen donde ya hay zoofilia, ¿no? Donde hay un contacto sexual entre un ser humano y un animal, por ejemplo. Entonces no es el mismo impacto y tampoco es el mismo nivel. Entonces la persona que empieza con estímulos suaves. Si usted expone a una persona que nunca ha mirado pornografía a un estímulo muy fuerte, la reacción de la persona natural, ¿cuál va a ser? De rechazo, de asco, de repulsión. Pero si esa persona es expuesta poco a poco y le vamos aumentando la profundidad del estímulo, la persona se va a ir habituando y se va a ir insensibilizando. Y cuando usted le muestre el estímulo fuerte, la persona lo va a aceptar y lo va a recibir y va a sentir placer. El segundo efecto es la sensibilización, es cuando el cerebro desarrolla una sensibilidad a los estímulos de este tipo. Por ejemplo, las personas que han consumido material pornográfico son personas que van a salir a la calle y aunque no estén mirando pornografía en la calle, mirando una mujer, mirando un hombre, mirando una foto, en el Transmilenio, etcétera, etcétera. Yo tuve un caso hace algunos años de un muchacho muy honesto que también dando un programa de radio se comunicó con la emisora y él dijo, yo ya me iba a ir y él dijo, yo necesito que me comuniquen con la persona que estaba dando el programa. Finalmente, bueno, él me contactó y estuvo en una terapia y yo le decía a él, usted buscó ayuda a tiempo. Y es una persona que conocía de la palabra de Dios. Por eso tenemos que decir que este es un tema que nos atañe absolutamente a todos. Y él me decía, usted dijo algo cuando habló de ese efecto de la sensibilización. Yo pensé en algo. ¿Qué día iba para mi casa? Iba pasando por un potrero que es oscuro y venía una muchacha. Y yo sentí en mi corazón el deseo de violarla. Y él me preguntaba, ¿y eso por qué me pasa? Bueno, porque es que esta persona ya ha venido haciendo un recorrido sobre esta problemática que ha generado un despertar, una sensibilización. Entonces, este muchacho ya cayó en un nivel donde él me decía, a mí me encanta utilizar Transmilenio, este es un caso totalmente atípico, en horas pico. Y yo le decía, ¿y por qué? Porque es cuando está más lleno el bus y yo busco una muchacha, la identifico, que yo sienta un agrado y busco subirme al bus y acercarme a ella y con el frote estimularme. Y llenaba su mente de este combustible y llegaba a su casa a hacer una cantidad de cosas terribles. Y este muchacho, pastor, me contaba, muy valiente primero, tengo que decirlo, porque no es fácil reconocer este tipo de cosas, pero lo hizo a tiempo y el Señor lo ha bendecido tremendamente y pudo parar a tiempo. Aquí en esta parte, en este efecto de sensibilización, tengo que hacer referencia a un lamentable caso que se dio en la década de los 70 en Estados Unidos, con un señor llamado Ted Bundy, que ha sido uno de los más grandes asesinos en serie que ha existido en los Estados Unidos, que se volvió un psicópata porque estaba dirigido solo a atacar mujeres. Los sociópatas atacan a cualquier tipo de población y edad. El psicópata se dirige solo hacia un tipo de población, en este caso las mujeres. Cuando a este hombre lo descubrieron, por supuesto, había matado, no sé, más de 100 mujeres o 200, no recuerdo en este caso, en este momento la cifra. El caso es que cuando hacen un allanamiento de su casa encontraron las cabezas de muchas de esas mujeres que él había asesinado. Esto parece una película de terror, pero es algo real, es algo que pasó. Y a él obviamente está en la cárcel. Lo condenan a morir en la silla eléctrica y a él le conceden por ley, tiene derecho a un deseo antes de morir, y él dice, yo quiero hablar con el doctor James Dobson. El doctor James Dobson estaba al otro lado del país, pero él accede a hablar con el hombre. Finalmente llega a la cárcel y el doctor le pregunta, ¿usted por qué quiere hablar conmigo? Y este hombre le dice, porque yo quiero explicarle a usted cómo fue que yo terminé convirtiéndome en el monstruo que me convertí hoy.
Y este hombre le explica y empieza diciendo algo espantoso. A mí me parece espantoso y es preocupante. Y dice: yo nunca fui violado, nunca fui abusado. Yo crecí en un hogar lleno de amor, de comprensión y lleno de la palabra, porque mis padres se congregaban en una iglesia bautista en los Estados Unidos. Un día yo salí de mi casa y el vecino había botado en el chute de las basuras su basura, pero dentro de esas cosas había una revista pornográfica y yo vi la portada entre la basura. Y ahí yo quedé atrapado. Yo no cogí la revista, pero sí quedé con esa imagen grabada en mi cerebro. Tenemos que decirle a las personas que nos escuchan en esta hora, iba a decir en esta mañana, pero hay personas que nos están escuchando y es de noche, ¿no? Donde están ubicados. Entonces, en esta hora, cuando usted se expone a una imagen que sobreestimula su cerebro, en este caso a imágenes pornográficas, literalmente se calcula que para que se borre de la mente humana, estoy hablando a nivel neurofisiológico, tienen que pasar en promedio entre 10 y 12 años para que la imagen se borre de la cabeza. Entonces, fíjese usted que es un daño muy grande el que uno se está haciendo. Este hombre explica y dice y le pide al doctor James Dobson que extienda esto a los padres de familia, para que los padres de familia sean conscientes del internet y del material al que sus hijos son expuestos. Nosotros tenemos la obligación, como padres de familia, de supervisar y de hacer ese papel de las águilas que están sobrevolando y tienen el control visual de absolutamente todo lo que está pasando. Papás y mamás, por favor, tenemos que llegar a un punto de, digámoslo, negociación y acuerdo con nuestros hijos. No permita que su hijo se encierre en su cuarto con su computador, con su smartphone, a solas, a consultar el internet, porque, como lo dijimos al principio, confiamos en nuestros hijos, pero tenemos que estar vigilantes. Esto no significa que seamos confiados con el mundo. En el mundo sí no debemos confiar, porque hay muchas cosas que se mueven y son muchas las personas que han caído y han entrado en esta trampa porque un día vieron una imagen. Por supuesto, este caso que les menciono de este señor en Estados Unidos es un caso extremo, pero él explica cómo se va degenerando. Entonces empieza con una insensibilización, viene un segundo efecto que es la sensibilización y se da un tercer efecto que ya lo mencionamos de alguna manera, que es la hipofrontalidad. La hipofrontalidad es cuando el cuerpo estriado se afecta y se produce un fenómeno que se llama el agujero de dopamina. ¿Por qué? La persona se sobreestimula, pero llega un momento en que ya no siente el mismo estímulo con eso. Y el cerebro le dice, necesito más cantidad de dopamina, y es cuando empieza la persona a buscar más cosas. Por eso es normal en consulta encontrar personas que, por ejemplo, me dicen, muchachos que me dicen, no, yo empecé mirando pornografía un día y yo no hacía más, pero un día se me ocurrió empezar a mirar a una compañera y en el colegio ya me pegué un espejo en el zapato y quería, entonces se pasan a los comportamientos de hecho. Ya usted no solo está mirando algo, sino que el cerebro le está demandando más cosas. El muchacho ya no sentía la satisfacción de solo mirar, sino que ya empezó a hacer cosas. Entonces un día llegó la mamá, miró el recibo del teléfono, $1,500,000 el recibo de teléfono. Pues ¿qué fue lo primero que ella hizo? Llamar a la empresa y hacer el reclamo. Pero la empresa le dijo, no señora, no hay un error. Desde su teléfono local se hizo una llamada a una línea caliente, duró tantos minutos y la cuenta es $1,500,000. Pues obviamente ella se estrella con el tema y cuando sienta a los hijos, pues ninguno había sido. Bueno, ya finalmente uno de los muchachos es quien cayó en este tema. Él confesó, sí, mire, yo tengo esta lucha, tengo este problema y un día no me aguanté y hice una llamada. Esa es una acción de hecho. Pero este muchacho después
sale de la universidad y unos compañeros lo invitan a una taberna y termina en esta taberna, y en esta taberna había el tema de la prostitución, había todo este asunto, allá se emocionó, etcétera, etcétera, se volvió adicto a esto, terminó empeñando el computador de estudio, terminó empeñando otras cosas, empezó a gastarla, o sea, esto le cogió, pastor, una fuerza tremenda. Eso es la hipofrontalidad, cuando ya usted empieza a vivir agujeros de dopamina, es decir, ya no encuentra placer en lo que hace. En términos sencillos, eso es un agujero de dopamina. Antes yo encontraba placer en esto que hacía, ya no lo encuentro, porque he sido tan expuesto a ese estímulo que literalmente hacerlo ya no me produce placer, entonces necesito algo mayor. Esto es lo que pasa con la gente famosa. Cuando, por ejemplo, un cantante que es expuesto a las mujeres, a la fama, a la risa, al abrazo, a la admiración, llega un momento en que se le puede producir un agujero de dopamina y ya no siente efecto con eso, ya no siente placer con eso, y la persona que tenía a su esposa y sus hijos termina ahora con un homosexual, y usted dice, pero ¿por qué pasan este tipo de cosas? Entonces hay una explicación neurológica, y es esta que estamos dando. ¿Cuáles son las etapas de la adicción a la pornografía? Para continuar respondiendo un poco a la pregunta que usted me hacía hace un rato, hay 4 etapas identificadas. La primera es la exposición temprana. Los niños de los 0 a los 5 años siguen con la formación y consolidación de su masa encefálica. Y los niños, cuando están en esta edad, entre los 0 y los 5 años, se extiende un poquito hasta los 7, pero fundamentalmente entre los 0 y los 5 años, tienen la mayor plasticidad neuronal, es decir, la mayor capacidad de conexión entre una neurona y otra. Por eso es que lo que suceda en esta etapa es fundamental para toda la vida. Se sientan las bases para la estructura emocional que va a acompañar a la persona por el resto de la vida, la parte sexual, la identidad sexual, las bases. No significa que de los 6 en adelante no se construya, sí, pero los pilotes los estamos sentando en esta etapa de los 0 a los 5 años. Entonces, una exposición temprana hace que los niños literalmente corran el riesgo de caer en esta trampa. Y yo le digo a los papás hoy, y uno ve esto mucho en los colegios, los padres de familia nos equivocamos en 2 cosas, y tengo que decirlo hoy. Primero, que pensamos que el colegio tiene que hacer cosas que con nuestros hijos, en la crianza y en la formación, que al colegio no le corresponde hacer. Y también con la iglesia. Pastor, mire, es muy común escuchar en los pastores que hay padres de familia que se quejan porque en la escuela dominical no les dan herramientas. Mire, las herramientas fundamentales y principales se dan en la casa. Por supuesto, sustentados y basados en la palabra de Dios, pero son los padres, papá y mamá, el círculo primario, quienes tienen que construir toda esta parte moral de principios y valores en la casa. La iglesia complementa y es fundamental. El colegio también tiene que ayudar y es fundamental, pero no debemos esperar nosotros como padres que sean otras personas quienes literalmente hagan esta función. Entonces, esta exposición temprana hace que los niños empiecen con esta problemática del consumo de pornografía, y eso se va creciendo. Pastor, lamentablemente tenemos que decirlo, ustedes han escuchado las noticias, por lo menos lo que ha sucedido en Colombia en estos últimos meses, desde el año pasado, el caso de esta niña que es asesinada el año pasado, el caso de este joven soldado que accede carnalmente y violentamente a un bebé de 4 meses, si no estoy mal, y muchos casos más que podríamos mencionar. El caso de tantos crímenes pasionales que se dan no solo en Colombia, en el mundo entero. Donde se expusieran las cifras realmente nos asustaríamos, porque los niveles de maltrato hacia la mujer están disparados en el mundo. No son casos que nacen de la noche a la mañana. El caso de una persona que llega a acceder
carnalmente y de manera violenta a una persona, a un niño, a una niña, a caer en este tipo de vejámenes, de comportamientos, no nace de la noche a la mañana. Eso es el fruto de una distorsión de la mente de la persona, y siempre en esos casos se empieza con la exposición a material pornográfico.